Hola amigos, hola, ¿qué tal? Aquí Isabel López, bienvenidos a mi canal. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con Julia Wolf. Es una chica de Francia, de origen también italiano. Estamos aquí en Estocolmo en su consulta y ella es Reiki Master, o sea, experta en Master, también experta en Tarot y en Healing, así también como ofrece coaching, ¿no? Tiene una gran experiencia y os voy a dejar pues su contacto, su página aquí abajo, luego. Bueno, pero ahora que sepáis que lo que vamos a hablar es de un tema que es por qué no encontramos, digamos, la vida de ensueño que queremos. Una cosa, ella habla francés o inglés, entonces lo vamos a hacer en inglés y yo voy a traducir. Hello, how are you, Julia? Hi, I'm good. Thank you for having me. Yeah, you're welcome. Yes, I just introduced you. So today we're going to talk about how to live your dream life. Yes, we are. Le he preguntado, ¿cómo vamos a vivir esta vida de ensueño? ¿Cómo podemos encontrar esa vida que todos soñamos? Okay, so how we could live this dream life? Could you tell us the most important things? The most important thing, the first thing, is to know what is your dream life. Most people know what they don't want, but you have to know what you want. Muy bien. El punto número 1 es, y estoy totalmente de acuerdo con ella, es saber lo que quieres en positivo, porque la mayoría de la gente nos enfocamos en lo que no queremos. Sin embargo, el enfoque tiene que estar en lo positivo. Entonces piensa, ¿qué es lo que tú realmente quieres? The universe needs to know, it doesn't hear the negative, it only hears the positive. So when you think, I don't want this, the universe only hears this. And it gives you more of whatever you didn't want, whether it's money problems, love problems. So focus on the positive and don't hesitate to make lists. Muy bien. Nos dice algo que sabemos de la ley de la atracción, pero que hay que repetirlo. El universo no entiende nuestro lenguaje negativo. Cuando le dices, no quiero esto, el universo lo único que entiende es esto, no el no. Entonces, muy importante hablar en positivo para que el mensaje llegue al universo. También nos recomienda que hagamos listas y ejercicios, que vamos a hacer uno luego. Yeah, so it can be really good to make lists with keywords. In this way, you can focus on what feeling, what you want most of in your life, and not how it's going to happen. You can focus on the result instead of focusing on the steps. Leave the steps up to the universe. It's not your problem how it's going to happen. El universo nos lo pone, ella lo que está diciendo es que el universo nos lo pone tan fácil que solamente tenéis que pedir lo que queréis, no el cómo. Decirle, yo quiero esto, esto, pero no el cómo, porque el universo ya se encargará de ello. Exactly. Another important step is to identify in yourself which parts disagree with most of you. So maybe most of you want to be rich, but maybe there's just this little part that thinks being rich is dirty and it's only for those people who walk on top of others. This little thing, but this little thing actually blocks the flow of everything else. So you need to identify the part of you that disagrees with the rest of you so you can go forward. Este es algo súper importante que lo queremos aquí trabajar siempre y ella nos dice que tienes que identificar las partes dentro de ti que te están bloqueando, que realmente que no quiere realmente, que por alguna razón, que probablemente ella también lo dirá, que es el ego, nos limita y hace que no, digamos, podamos realmente conseguir nuestro sueño. Entonces, te tienes que identificar qué parte de ti te está bloqueando, ¿no? Is that right? Exactly. Yeah. When you find this part, you can work on identifying why this part is so intent on preventing you from getting what you actually want.
And then you can work on satisfying it or collaborating with it so that it will stop working against your own benefits. Un punto que ella dice, después de identificar los qués, hay que identificar el por qué. ¿Por qué esa parte de mí no me está realmente bloqueando, ¿no? Y a partir de ahí, pues, puedes a lo mejor conseguir que esa parte lo supere, lo transcienda la información y superarlo. I'm going to ask you a question. How will we do this? Why? How can we do this process? Like, for example, okay, I know I have this, it's much easier to know what I'm afraid of, what is my block, or what is my limited thoughts, but when I know them, how shall we work with them? How? I like to work with them as I would with another person. I like to give them a voice. So this part of you that disagrees with what most of you wants, I think it's really good to have a dialogue with it, an actual dialogue where you ask it, what would make you feel safe? What would make you feel happy? What would make you feel heard? In this way, this voice can actually be listened to, be heard by most of you, and you can have this collaboration where you're going to work, both of you, in the same direction, and then there's no resistance anymore. Os digo desde aquí, me ha encantado la respuesta que nos ha dado Julia, me ha encantado, ha dado totalmente en la diana, realmente. Es identificar o sea, tener un diálogo con esta parte de nosotros que nos está limitando. Cuando somos conscientes de que tenemos varios yos y que hay un yo, nuestro ego, que nos está limitando, pues eso para empezar. Pero segundo, es lo que dice ella, tener un diálogo interno con esta parte de tu yo que te está limitando, tener un diálogo y tenerle hasta si quieres un cierto cariño, saberlo con una cierta distancia. Am I right? Do you know what I mean? Exactly. Yeah. How would you say in French? Il faut avoir un dialogue avec la partie de nous-mêmes qui cherche à avoir un autre résultat pour nous protéger. Ok, genial. Para vosotros, los que sepáis francés, ya sabéis. Bueno, entonces, localizar esta parte dentro de vosotros y tener un diálogo interno, o sea, un diálogo con esta parte que os está limitando, si queréis, como con una cierta distancia para no identificaros con esta parte. You know, right? I will even add an honest and respectful dialogue. The goal is not to get rid of it at all costs. The goal is to listen to it respectfully. So we're not fighting against ourselves, we're actually listening to all of ourselves so that we can be more balanced and respectful towards what we want and our needs and desires. Bueno, magistral también. Lo que dice ella, y estoy totalmente de acuerdo, es que el diálogo interno que tenemos que hacer con nuestro ego, porque supongo que es el ego, tiene que ser un diálogo desde el respeto, aceptándonos, no anulando. No tenemos que anular el ego, sino que este diálogo interno con nuestro ego que nos está limitando, hay que tener un diálogo con respeto. Could you please as an example, how would you do a respectful dialogue with the ego? Let's say someone keeps complaining that they cannot find a relationship that satisfies them. Then I would probably ask them to find the part of them that doesn't want a relationship. What are all the benefits in not being in a relationship? Do you want to translate that first? Yeah. I'm writing too. yeah. So benefits. Okay. For example, a very good example, you in Spanish. Sorry. sí, en español. So many languages. Yes. French, not yet. Okay. Lo que está diciendo ella es que cuando hayas, por ejemplo, el ejemplo es, tú quieres tener una pareja de salud, de amor, una pareja buena, ¿no? Que de amor de verdad, ¿no? Que te llene, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú identificas esa parte de ti que te está bloqueando, porque tú quieres, pero una parte, pero otra parte que no se manifiesta y te estás bloqueando. Entonces, ella lo que dice, que luego va a proseguir, es ver
que lo veas como que entiendes que hay unos beneficios en que una parte de ti entiende que hay unos beneficios de no tener pareja, aunque otra parte de ti sí quiera. Hay como una especie de conflicto. Exactly. Am I right? Yeah. Okay. I would even bring it to the So you level... understand Spanish? I do. Ah, entiende español. Sí. I do. I would even make a list of, if I was trying to convince myself that I do not want to be in a relationship, what would I write? So it can be, oh, I have the freedom to do whatever I want whenever I want. I have my own place. I can look at whoever I want without getting in trouble. I can go out. I can have fun. And whatever this list looks like for you. And then you can address each of those points one by one and find a way to imagine yourself in a relationship that actually allows this. In a relationship that doesn't go against your needs. So if your need for freedom in your mind, in your body, feels like it's going against being in a relationship, then invent a relationship that allows this need for freedom. And it doesn't have to be an open relationship, just no, but some people, for some people it works. But just promise yourself, allow yourself that you will keep this freedom to yourself, even in a relationship. Okay, so you mean like putting some conditions to yourself in a way. I mean, to have the relationship with the conditions that make you happy. Yes. Without compromise. Yes, accepting your own needs and answering them even if you're in a relationship. And for some people, it will be the opposite. It will be answering those needs even when they're single. Yeah, exactly. It varies for everyone. Just listen to yourself. Me encanta cómo lo explica, lo dice fenomenal. De verdad, ella lo que dice es que, por ejemplo, cuando hagas la lista con los puntos, digamos, negativos de una relación, por ejemplo, pues que tú ves cada punto y lo sientes que realmente es como tus necesidades, ¿no? Y te identificas con ellos porque sabes qué es lo que tú necesitas para que funcione, ¿no? Entonces, esos puntos, en vez de decir, bueno, pues yo necesito libertad, necesito la razón porque realmente no estoy con una persona es porque en el fondo me gusta mucho la libertad. Pues lo que tienes que hacer es, en vez de decir, bueno, pasarte al otro extremo, integrar esa, digamos, necesidad o condición que tú necesitas para poder tener esa relación y visualizar una relación como tú realmente quieres. Visualizar una relación olvidándote de los prejuicios sociales, de los condicionamientos sociales, sino pregúntate desde tu corazón, ¿cómo quiero yo realmente tener una relación? Pues yo quiero una relación, sí, pero que me dé libertad también. Entonces, eso es lo que tú tienes que visualizar. Yeah. Did I say that right? Yeah. Okay. Another question that I like a lot is asking ourselves, what person do I need to become to get this? Because looking at a goal but having no clue how to get there feels very disempowering. So how to empower ourselves is to ask ourselves, who do I need to become to be the person who has this relationship or has this type of person in my life or has this kind of career? Do I need to take more risks? Do I need to express myself more, to be more open? Do I need to take care of my own emotional luggage and go to therapy? What steps do I need to take to become the person that I see in this type of situation that I want? And this is because, I guess, talking to you, is because you attract who you are, know what you want. Exactly. Yeah. You have to become the person you want to be to attract the... You attract what you need. You attract what you need. Which is to need to grow, which is not always what we want. It's actually very often the opposite. That's very, very amazing, yeah. Lo que ella nos ha comentado es que otra herramienta muy importante es llegar a ser la persona o darte cuenta de lo que tú necesitas llegar a ser para atraer lo que tú quieres ser. Porque al final lo que tú vas a atraer es lo que tú necesitas para crecer. El universo nos va a dar lo que necesitamos para crecer, no lo que tú quieres que necesitas o quieres, Eso es muy, muy importante. Yo creo que es un punto crucial para entender este punto. O sea, tú tienes que llegar a ser la persona que tú realmente quieres atraer, porque el universo te va a traer
lo que tú necesitas para crecer. Am I Exactly. right? Yeah. Okay, good. Then the last step for this is to actually ask for what you want. You have to ask the universe. You have to voice it. You can say it out loud. You can make lists. You can write it down. Tell it to people. Just send it outwards with your energy, with what you say, with how you act. Just breathe and live this life that you want. Consider it done. Consider that it's already happening. You mean as if. Yeah, exactly. Otro punto también importante, que ella lo está explicando, me parece que fenomenal, me encanta, porque está realmente explicando, como desintegrando cada punto de manera muy, muy clara, muy al grano, y eso me gusta mucho eso, y es digamos, pedirlo a voces, pero no solamente... pues puedes escribirlo, puedes decírtelo a ti mismo, pero incluso actuar como si ya lo tuvieras. Eso también tiene una gran fuerza. O sea, es un poco como que lo estás diciendo a voces al universo, yo ya soy esto, dame lo que yo ya soy, ¿no? Yeah, Am I right? exactly. Yeah. Okay. To do this process, we will go over it in more detail in another video, but don't hesitate to take advantage of nature cycles, and there are special moments in the times of year when we change seasons. There are eclipses, all moon phenomena that happen quite often. Full moons, new moons, all of those phenomena are really good times to take advantage of the power of the universe to channel whatever you are wanting to have more of in your life. Bueno, esto ya es fenomenal. Nos dice es que para que veáis que todo tiene un sentido, que hay que aprovechar los momentos que nos da el universo, como por ejemplo cuando salen los portales, cuando hay luna llena, cuando hay, digamos, efectos de la naturaleza. Es importante también saber sincronizar para poder atraer estos momentos, para atraerlos con más fuerza. Am I right? Yeah. Y ella habla mucho también de la luna, ¿no? The moon, yeah. Whatever. What else? The changes in seasons. Los cambios de estación también es importante, ¿no? Yeah, es interesante. O sea, que aprovechar estos, digamos, estar en sincronización con el universo para, digamos, atraer estas energías, ¿no? Yeah. Y que ella nos va también a dar, pues, unos rituales, unos ejercicios, para poder aplicar mejor, para darle más fuerza al ejercicio. Esto realmente, os digo una cosa, en realidad, esto lo podemos hacer siempre, pero si encima le das la fuerza del ritual, le das la fuerza del ejercicio, de estar en el momento en sincronización con el universo, pues siempre va a tener más fuerza. Es pura lógica. Am I right? ¿No? Yeah. O sea, pero que sepáis que lo podéis también hacer todos los días y en realidad eso siempre tiene que estar de acuerdo a vuestra energía interior. Pero nuestro consejo desde aquí es, para ser una especie de guía, pues ejercicios prácticos o rituales que los podéis utilizar para conseguir más la vida que soñáis. Y volvemos con un ejercicio. Y gracias a Julia. Thank you so much. I really like it, yeah? Thank you. Bye. Bye. Y os digo, os voy a poner su link y también que si tenéis alguna pregunta podéis mandarme un mail a youtube@misslopez.se y si os ha gustado, un like. Thank you. Y nos vemos. Au revoir, chao. Au revoir. See you later.